Hola, ¿qué tal mis queridos menores? Ya estamos en la lección número 5 que se titula Fe inesperada. Y nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Con este versículo en mente, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Muchas gracias por permitirnos comenzar una semana más y comenzar un estudio más de tu palabra. Te suplicamos que la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta lección se pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestros corazones y que podamos compartir con otros de tu amor. Por pedírtelo en Jesús. Amén. Nuestro mensaje de esta semana es: al desarrollarse nuestra fe, también lo hace nuestra habilidad para servir. ¿Alguna vez has pedido algo en favor de alguien? ¿Has salvado la vida de alguien? Lee la siguiente historia y descubre cómo la fe de un incrédulo salvó la vida de un amigo. Un capitán del ejército romano acudió a los dirigentes judíos en busca de ayuda. El capitán les explicó que su criado, al que amaba mucho, estaba muy enfermo y a punto de morir. Con todo el respeto del mundo, les pidió a aquellos ancianos judíos que fueran a hablar con Jesús, para rogarle que sanara a su criado. A diferencia de otros centuriones romanos, este trataba bien a sus criados. No era nada cruel con ellos. De hecho, aquel criado era para él como parte de su familia. Por eso el capitán estaba tan triste ante la idea de que su criado muriera. Los dirigentes judíos prometieron que lo ayudarían, que llevarían su petición a Jesús. Y así lo hicieron. Se apresuraron en busca del maestro. Cuando lo encontraron, le rogaron mucho a Jesús que ayudara al capitán, porque lo merecía, porque ayudaba a la nación judía y había hecho construir un templo para ellos. El corazón de Jesús fue tocado de inmediato. Apenas se enteraba de que alguien estaba enfermo o en necesidad, su respuesta automática era ayudar. A diferencia de los judíos, no iba a ayudar al hombre por lo que había hecho. Lo iba a ayudar no porque lo mereciera, sino porque el hombre había reconocido que necesitaba ayuda. Jesús se dirigió inmediatamente a la casa del capitán. Lentamente se abrió camino entre la multitud y no había caminado mucho cuando llegó a sus oídos un mensaje del oficial romano. «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo», le dijo. Parece ser que este hombre había estado observando y escuchando a Jesús desde hacía algún tiempo. Había escuchado una y otra vez las historias del amor y del poder sanador de Dios. Reconocía en Jesús algo especial que los judíos no habían logrado ver. Sabía que Jesús no era una persona común y no se sentía merecedor de ser visitado por él. El humilde mensaje del centurión no detuvo a Jesús. Continuó directamente hacia la casa del oficial. Jesús solo tenía un propósito en mente: servir y bendecir a todo el mundo. A donde quiera que iba, llevaba vida, sanidad y alegría. Pero antes de que alcanzara su destino, el capitán romano llegó ante él y continuó su mensaje para Jesús. «Ni siquiera me atreví a presentarme ante ti», confesó el oficial, «pero con una sola palabra que digas, sé que será sano mi criado. Como ves, yo tengo soldados bajo mi autoridad. De hecho, sé muy bien lo que significa la palabra autoridad. Si le digo a uno ve, él me obedece, y si le digo al otro ven, él viene. Cualquier cosa que le pida a mi siervo, él lo hace. Sé que tienes el mismo tipo de autoridad sobre la enfermedad y la muerte.
Y así como mis siervos me obedecen, la enfermedad mortal obedecerá lo que ordenes. Solo di la palabra, Señor, y estoy seguro que mi siervo será sanado. Cuando Jesús escuchó las palabras del centurión, quedó sorprendido. Ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, exclamó a la multitud que le seguía. Cuando el soldado romano regresó a casa, encontró que tal y como Jesús había prometido, su criado estaba completamente bien y listo para continuar su trabajo. Deben haber habido muchas exclamaciones de alegría en la casa del centurión ese día. A causa de la fe del oficial romano, su siervo fue bendecido con el toque de sanidad de Jesús. Pero las bendiciones no se detuvieron allí. Con el paso de los años, mientras esta historia se cuente una y otra vez, las bendiciones seguirán llegando. De la misma manera en que Jesús honró la fe del centurión y sanó a su siervo, Dios honrará también tu fe. Todos recibimos una medida de fe a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un privilegio poder usar esa fe, así como lo hizo el centurión, para interceder por la salvación y la salud de los demás. ¿Puedes imaginar las bendiciones que podemos brindar a otros si ponemos nuestra fe en Jesús como lo hizo el centurión? Bueno, mis queridos menores, este fue el relato de nuestra lección. Vamos a pasar ahora con las actividades. También vamos a pasar con la lectura de las citas bíblicas. Recuerden, chicos, que siempre que leemos una historia o nos cuentan una historia de la Biblia, debemos leer lo que dice directamente la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Yo, como siempre, voy a leerles en la versión Reina Valera 1960, porque es la que uso normalmente. Pero ustedes pueden leer la versión que tengan. Los invito a leer el relato bíblico de la historia que acabamos de leer en nuestra lección, el cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. ¿Por qué crees que Jesús dijo, ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande? Vuelve a leer el libro de Lucas, el capítulo 7, el versículo 9. ¿Saben, chicos? En la Biblia hay muchos relatos sobre milagros de sanidad que Jesús realizó. Vamos a leer algunos. Comencemos leyendo el milagro que se encuentra registrado en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Leamos ahora el milagro que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 44. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Vamos a leer el milagro que se encuentra realizado en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud vieron a Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle,
y llamaron al ciego diciéndole: «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego dijo: «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, mis queridos menores, esta es toda nuestra lección. Espero que durante la semana puedan estudiar, leer las citas bíblicas, realizar todas sus actividades que vienen marcadas en su folleto y también, algo que es súper importante, que memoricen su versículo de la semana. Nos vemos en una próxima lección.